Hoy vamos a entrar a estudiar las funciones multivariables. Siempre relacionando con lo que se vio en cálculo 1. En el MAT 101, vamos pasando por este sector, veíamos una función de una sola variable, sea y igual a f de x. En ese caso, x es la variable independiente y de acuerdo a los valores que tome x, adopta valores y. Entonces y se constituye en la variable dependiente. El estudio que vamos a hacer es una generalización de lo que se hizo en cálculo 1. Entonces vamos a tomar funciones sea y igual a una función de x1, x2, sucesivamente hasta xn. Una función multivariable. En ese caso, donde x1, x2, sucesivamente, son las variables independientes. Y de acuerdo a los valores que tomen estas variables, y adopta un valor. Entonces y se denomina la variable dependiente. Como vemos, entonces es una generalización de lo que se hizo en cálculo 1. En cálculo 1 veíamos una función que dependía de una sola variable independiente. Acá puede depender de n variables independientes. Todos los conceptos, definiciones que se vio en cálculo 1 se ven acá, pero generalizando a n variables. Por ejemplo, el dominio de una función. Esa parte conceptual la vamos a pasar un poco rápido porque es una generalización, como les digo, de cálculo 1. Es la región donde la función está definida. En el campo de los reales. En la materia vamos a hablar solamente del dominio real. No vamos a entrar a la parte compleja. A ver, veremos algún ejemplo. Esa parte de la materia de funciones multivariables, derivadas parciales, y todo ese bloque de la materia nos vamos a basar en el libro Cálculo Superior de Schaum. Entonces, agarraremos un ejemplo de acá. Dice, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? La función f que depende de x, y, z. O sea, una función que depende de tres variables independientes. Y está definida como la raíz cuadrada de x más y más z menos 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1. Bien,
para qué valores esta función está definida, ¿no? Como vemos, la relación es una raíz cuadrada. En el campo de los reales tenemos que este argumento debe ser mayor o igual a 0. Porque si fuera una cantidad negativa, tenemos la raíz cuadrada de un número negativo y estamos en el campo de los complejos. Entonces, primer aspecto, el argumento x más y más z menos 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual a 0. Para que esto suceda, dos posibilidades. La primera, que el numerador x más y más z menos 1 sea igual a 0 si es 0 el numerador, 0 dividido entre cualquier número excepto el 0, siempre va a ser 0, ¿no? 0 o una cantidad positiva, mayor o igual a 0. Entonces el denominador, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 1, debe ser estrictamente mayor a 0. No puede ser 0 porque una división entre 0 entramos a una indeterminación. Entonces, el primer aspecto, si el numerador es 0 o mayor a 0, una cantidad positiva, el denominador también debe ser una cantidad positiva. Y el segundo aspecto, donde la función va a estar definida, es si el numerador fuera 0 o una cantidad negativa, x más y más z menos 1 menor o igual a 0. Entonces es una cantidad negativa, el denominador también debe ser una cantidad negativa, así negativo entre negativo nos da positivo, ¿verdad? Entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor a 1 debe ser estrictamente menor que 0. Bien, para esos casos, el argumento que tenemos dentro de la raíz cuadrada va a ser una cantidad 0 o mayor que 0. De acá podemos decir, de acá definimos un dominio 1 y de acá un dominio 2. El dominio total de la función, vamos a decir, es el dominio 1 unido al dominio 2. Bien, entonces, en conclusión, dominio de una función es la región donde la función está definida en el campo de los reales. Bien, otro aspecto. El límite de una función. Esos límites los vamos a llamar límites reiterados de funciones multivariables. Para esto recordaremos un poquito cómo se definen límites en cálculo 1. Decimos el límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L cuando en valor absoluto la función f de x menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon si x menos x sub 0 obviamente es mayor a 0 y menor que un delta. Y este delta es función de epsilon. Esa es la definición del límite.
Recordaremos un poquito esa definición. X sub 0 se denomina el punto de acumulación y esta expresión un entorno reducido. ¿Qué quiere decir un entorno reducido? A ver, haremos ese repaso a manera de recordar. El entorno reducido. X menos X sub 0 es menor que delta, pero delta es una cantidad positiva, porque en valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, dos aspectos acá a considerar. X menos X sub 0 menor a delta, pero como en valor absoluto, a ver si decimos 5 menos 3 es 2, ¿no ve? Si conmutamos el orden dentro del valor absoluto, 3 menos 5 sigue siendo 2. Y eso es lo que vamos a hacer. En valor absoluto, entonces, X sub 0 menos X menor que delta. De la primera relación podemos decir X va a ser menor a X sub 0 más delta. Y de la segunda relación, si sumamos miembro a miembro en esa relación X, tendríamos X en esa desigualdad, X menos X más X menor a delta más X. En una desigualdad sumando la misma cantidad positiva, no varía la desigualdad. Ahora, voy a restar la misma cantidad, delta, X sub 0 menos delta, menor a delta más X menos delta. Entonces delta con delta se va y obtenemos X mayor a X sub 0 menos delta. Bien, entonces esta expresión en la definición de límites había sido nada más un intervalo. Ahora, si tomamos la recta de los reales para interpretar esto, la recta de los reales, en un punto está el punto X sub 0. X sub 0. Todos los valores de X que sean menores a X sub 0 más delta. Es un intervalo abierto. Entonces, este punto será X sub 0 más delta. Todos los X que se encuentren en esta región nos representa esa primera desigualdad. La segunda, todos los X que sean mayores a X sub 0 menos delta. X sub 0 menos delta estará por acá. X sub 0 menos delta. Todos los X que se encuentran en esta región. Entonces, el intervalo reducido, el entorno reducido, los X mayores a X sub 0 menos delta y por otro lado menores a X sub 0 más delta. Eso nos representa un intervalo abierto, pero se llama entorno reducido porque el punto X sub 0 no está incluido en este intervalo. Entonces, esa representación en límites nos está representando un intervalo que se llama entorno reducido porque el punto X sub 0 no está incluido en ese intervalo. Eso es lo que se llama el entorno reducido. Ahora, si dibujamos la región o una función X y Y,
Digamos que sea esta curva. Esa curva de la cual queremos encontrar el límite. El límite en el punto x0 que tiene su correspondiente imagen y0, ¿no? Entonces, esa es la función y igual a f de x. Representamos el entorno reducido en la recta de los reales. X sub 0 más delta, X sub 0 menos delta. Pero el punto X sub 0 lo sacamos de ese intervalo. Ahora, ese intervalo lo voy a trasladar hasta la función. Ese es el punto X sub 0. El intervalo se encuentra por acá. Se llama entorno reducido porque el punto X sub 0 está fuera del intervalo. Ahora, X sub 0 recibe el nombre de punto de acumulación. X sub 0 se llama punto de acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos achicando el entorno reducido, ya será un intervalo cerrado. ¿A dónde estamos tendiendo? Estamos tendiendo al punto X sub 0. Entonces, el límite de la función cuando X tiende a X sub 0 se aproxima a un valor L. Nunca vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces se aproxima a un valor L. Ahí decimos la función evaluada en el punto X sub 0 menos el valor del límite es una cantidad menor a epsilon, una cantidad infinitamente pequeña. Eso es lo que se interpreta como límites en cálculo 1. Esos conceptos de la topología matemática, punto de acumulación, entorno reducido, es bueno recordar. Ahora, ¿qué sucede en cálculo 2? Vamos a tomar una función dependiente de dos variables y eso puede ser luego generalizado. Sea una función f de x y y, de la cual queremos encontrar el límite. Diremos se define como el límite de la función f de x y y cuando x y y tienden a un punto de acumulación. X tiende a X sub 0, como Y tiende a Y0. Fíjense, estamos generalizando la definición que se ve en cálculo 1. Es igual a L si o cuando en valor absoluto la función f de x y y menos el valor del límite es menor a una cantidad epsilon cuando o si el entorno reducido x menos x sub 0 en valor absoluto es mayor a 0, menor que delta, y y menos y sub 0 mayor a 0, menor que delta. Y delta es una función de epsilon. Si nos fijamos, la definición es equivalente a la que se ve en cálculo 1, pero generalizada. En este caso, a dos variables que puede ser a n variables. ¿Qué es lo que sucede acá? De esto
del entorno reducido x menos x sub 0 en valor absoluto menor a delta, definimos un entorno reducido. Los valores de x, como hemos definido hace un momento, mayores y menores a x sub 0 más delta y x sub 0 menos delta. Y del otro entorno reducido, y menos y sub 0 menor a delta, obviamente mayor a 0, es un valor absoluto, definimos el otro entorno reducido, y mayor a y sub 0 menos delta y menor a y sub 0 más delta. Ahora, veremos, esa es una función en el espacio, la graficaremos en el plano para entender un poco mejor. X y E. El eje Z está saliendo de la pizarra. Bueno, la función. Queremos hallar el límite en el entorno, en el punto de acumulación X0 y E0. Entonces, en el eje X, que es la recta de los reales, definimos este intervalo. Los puntos X sub 0 más delta, X sub 0 menos delta. Esos dos puntos, todos los X que se encuentran en esta región, excepto el punto X0. Es un entorno reducido. Y definimos otro entorno reducido en el eje Y. Y sub 0 más delta, y sub 0 menos delta. Todos los I's que se encuentren en esa región, excepto el punto Y0, porque es punto de acumulación. Bien, entonces estos dos intervalos lo vamos a trasladar a la región, a la función donde queremos calcular el límite. Si trasladamos ambos intervalos, se va a definir un dominio, en este caso un dominio rectangular, ¿no es cierto? Ahora, X0 y Y0 en este caso se constituyen el punto de acumulación. Si vamos achicando este dominio, ya no sería un intervalo abierto. El intervalo abierto es donde el contorno no está contenido en el dominio, ¿no? Si vamos achicando esto, ya va a constituirse en un intervalo cerrado. A medida que vayamos achicando esto, ¿a dónde estamos tendiendo? Estamos tendiendo al punto de acumulación, que sería en este caso X0 y E0. Bien, es una generalización de lo que se hace en cálculo 1. Esta forma de representar el entorno reducido puede ser cambiada por una equivalencia. Al representar de esta manera, nos está representando un dominio rectangular. Pero esto lo podemos cambiar por x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor a un delta cuadrado. Si nos fijamos, esa ecuación nos representa la ecuación de un círculo desplazado en el punto x0 y y0. Entonces, ¿cómo sería en este caso? X y la función de la cual queremos encontrar el límite,
en este punto, en el punto de acumulación X0 y E0, la región sería un círculo de radio delta. Entonces, desplazado del origen, esa sería esa ecuación, ¿no es cierto? Si vamos achicando, ya vamos a tener un círculo, un intervalo cesado. ¿A dónde estamos tendiendo? Nuevamente al punto de acumulación. Entonces, cualquiera de los dos entornos reducidos son considerados. Las propiedades de límites. Esto es lo que se hacía en cálculo 1, ¿no? Para no confundir. Las propiedades son las mismas que se ven en cálculo 1. Primera propiedad, si el límite de una función f de x y e, cuando x tiende a x0 y e tiende a y0, es igual a L1, y el límite de una función g de x y e, cuando x tiende al mismo punto de acumulación x0 y e0, es igual a L2. La primera propiedad, el límite de la suma de estas funciones, f de x y e más o menos g de x y e, cuando x tiende a x0 y e tiende a y0, va a ser igual a la suma de los límites, suma o en su caso resta de sus límites. La segunda propiedad, el límite del producto de las funciones f por g cuando x tiende a x0 y e tiende a y0 va a ser igual al producto de sus límites, L1 por L2. La tercera propiedad, el cociente, el límite cuando x tiende a x0 y e tiende a y0 del cociente de las funciones f entre g va a ser igual a la división de sus límites, pero esto se cumple en el caso de que el límite L2, si el límite L2 es distinto de 0 para no entrar a una indeterminación. Y la cuarta propiedad, el límite de una función f de x y e cuando x tiende a x0 y e tiende a y0, estamos diciendo es igual a L1, es independiente de la trayectoria. Es independiente de la trayectoria. Es decir, tomamos un punto de partida, podemos escoger esa trayectoria. ¿A dónde estamos tendiendo? Siempre al punto de acumulación. O podemos escoger otra trayectoria, la más usual es la ecuación de una recta. Cualquiera sea la trayectoria que escojamos, siempre vamos a tender al punto de acumulación. Eso nos quiere decir la última propiedad. Bien, ahora, ¿cómo se resuelven estos límites reiterados? Pongamos por acá. La forma de solución de los límites reiterados es la siguiente.
Queremos resolver el límite de la función f de x y cuando x tiende a x0, y tiende a y0. ¿Por qué se llaman límites reiterados? Porque vamos a tomar el límite cuando x tiende a x0 de el límite de la función f de x y cuando y tiende a y0. Es decir, empezamos a resolver por acá y luego nos vamos al segundo límite. Dentro de este corchete, la tendencia es y, o sea, el desplazamiento estamos haciendo y, x lo mantenemos como constante. Entonces acá podemos decir x como constante. No es constante, ¿verdad? O podemos resolver también como el límite cuando y tiende a y0 de el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x y. En este caso, dentro de este paréntesis, la tendencia, la modificación, el desplazamiento estamos haciendo en x. Todo lo que no sea x se mantiene como constante. Entonces y como constante. Haremos un ejemplo del libro. A ver, un ejemplo sencillo. Dice hallar el límite de x por y menos 3x más 4 cuando x tiende a 2, y tiende a 1. Bueno, no es gran problema. Entonces lo que vamos a hacer, el límite cuando x tiende a 2 de el límite de la función x y menos 3x más 4 cuando y tiende a 1. Entonces reemplacemos la tendencia. Si y tiende a 1, para ver si no es indeterminación, ¿no? Nos concentramos en el corchete. Si y tiende a 1, tendríamos x menos 3x más 4. Si nos fijamos, esto no es indeterminación. Las indeterminaciones son